Estaba pensando en mi galpón, porque nadie conoce mi galpón, pero mi galpón es un desorden gigantesco. Solo yo sé dónde hay algunas cosas y a medida que voy cumpliendo años me las voy olvidando. Por lo tanto, ni yo sé dónde hay algunas cosas en el galpón. Pero aparece un amigo y el amigo entra al galpón y me dice: «Loco, ¿qué es esto? Esto es imposible. Es decir, no podés tener esto porque es inútil que tengas todo esto y no sabés dónde están las cosas». Entonces, ¿qué digo yo en mi interior? Aparece el comentario disruptivo. Y lo que es disruptivo muchas veces nos obliga a pegar una revisación a cosas que por obvias no revisamos. Y me estoy refiriendo concretamente al CONICET. Escuché a tirios y troyanos hablar del CONICET. Nadie sabe demasiado bien porque aquí aparece otra cosa que es la falta de información que el CONICET tira hacia el lado de la gente para que la gente sepa qué carajo están haciendo ahí adentro. Si no lo sé, entonces por ahí sospecho y digo, debe haber mucha gente al pedo en el CONICET colgada de la teta del Estado, ¿no? Entonces aparece una señora por televisión a la que escucho con mucha atención y la señora dice, el CONICET, ojo con el CONICET. No puede haber un país en serio o con ganas de seguir creciendo si no hay básicamente investigación. Lo que hace el CONICET es investigar en muchas áreas, ¿no? Bueno, la macana es que no sé qué es lo que hacen, entonces soy proclive cuando aparece lo disruptivo, es decir, uno que dice, lo vamos a borrar al CONICET, vamos a sacar a todo el mundo, ahí está lleno de vagos, y yo, que soy un ignorante con respecto a lo que se hace en el CONICET, muevo la cabeza alternativamente y digo, jejeje, claro, como todas las instituciones en nuestro país, debe haber mucha gente colgada de la teta del Estado y así nos va. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Lo llamo a Nicolás Olzevicki porque Nicolás conoce el CONICET desde adentro. Es muy probable que su opinión no sea del todo desinteresada, pero no importa. Nicolás, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás? Bien, estoy acá pensando en lo disruptivo. Tus introducciones son tan maravillosas que, mira, yo siempre pienso algunos ejes para la columna. O sea, Sí. pienso, bueno, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto. Y escucho tu introducción y me aparecen 15 más. Me doy cuenta de que pensé mal, de que pensé todo. Pero eso es lo lindo, ¿no? O sea, porque la Sí, conversación tiene eso. La correcto. conversación es Sí, lo que te ayuda a pensar, a tener nuevas ideas, no las ideas que vos ya tenés claro. adentro. Pero Nico, siempre y cuando nos escuchemos. Siempre y cuando nos Claro, hay que escuchemos. agregar eso un poquitito también. Mal de época, ¿no? O sea, Malde, mal de muy época que bien, muy bien, muy bien. cada uno le está hablando a su público, Sí, diciendo lo que su público quiere escuchar. eso, muy bien, Y muy por bien. eso a mí también me gusta mucho que vos traigas esa mirada que es la otra mirada, ¿no? O sea, la mirada del que no piensa como uno, que en definitiva es a quien le tenemos que tratar de hablar, porque Sí. es aburrido hablarnos entre los que pensamos todos igual. Ujú. Y, y en ese sentido me parece que es muy importante que empecemos a entender qué es lo que el otro no entiende Sí. de una institución como el CONICET, Mm, por ejemplo, mm, para convencerlo de que necesitamos una institución como el CONICET. sí. Eh, y me parece que lo más importante es empezar por qué es el CONICET, ¿no? O sea, por entender qué es ese organismo. Porque uno dice, es investigación, sí, pero hay un montón de maneras de financiar investigación, los países financian investigación de diferentes modos. Sí. Eh, la plata que se dedica a investigación es plata que, digamos, que va a muy diversos rubros. Vos podés financiar proyectos, podés financiar investigadores, no, tenés que Sí. financiar proyectos, Mm, tenés que financiar investigadores, tenés que financiar bueno, insumos, tenés que financiar infraestructura. mm, Es importante entender que el CONICET es, digamos, el principal organismo que financia investigadores en Argentina. O sí. sea, casi todo lo que hace, casi todo lo que gasta el CONICET lo gasta en investigadores e investigadoras, a los que les paga. sería lo invierte, ¿Cómo? más que gasta, sería lo invierte. Bueno,
Uno puede decir, sí, lo invierte, o sea, lo invierte en el sentido de que tenemos mucha experiencia internacional de que poner plata desde el Estado en ciencia y tecnología reditúa. Sí. Con una planificación, ¿no? Por supuesto. O sea, no es Ajá. poner plata a la marchanta, a quien sea y como sea. O Sí, sea, uno sí. tiene que tener una planificación estratégica de, al menos de cuáles son los ejes donde cree que puede hacer un aporte relevante, Mm, un aporte que después se traduzca en aplicación, que se traduzca en tecnología, sí. y por ahí poner más plata ahí, pero también los organismos de ciencia de todo el mundo financian investigación. A ver, primero, investigación en humanidades, Sí. investigación en ciencias sociales, Mm, que acaso no tenga una aplicación que mm, te va a rendir monetariamente, claro. pero ¿quién te da clases en las... Por ejemplo, en Argentina, ¿quién da clases de humanidades en las universidades? Ajá. Ajá. Agarrá cualquier universidad Sí. nacional y Sí. fíjate quién le está pagando el sueldo al profesor universitario. Mm, Y lo más probable es que se lo esté pagando el CONICET. O sea, como las universidades no tienen muchas dedicaciones exclusivas, que es la única dedicación de la que uno puede vivir, de la sí. docencia. Claro. O sea, porque eso también es importante, ¿no? La docencia es una actividad en la que el tiempo en aula es una parte muy menor de la Eso es. actividad, Sí. sobre todo Sí. la docencia universitaria. Si vos vas a dar clase, no sé, Mm, imagínate, yo voy a dar clase de historia y filosofía de la biología en el siglo XVIII. repetime El eso. Repetime, tiempo, las repetime dos eso. horas que yo tengo de Repetime, clase, repetime qué es lo que vas a dar porque se entrecortó. En el ejemplo este que estabas dando. historia y ponele que yo vaya a dar clase de historia y filosofía de la biología en el siglo XVIII. Ahí está. Ok. Imagínate que voy a dar eso. Sí. Eh, el tiempo que yo destino a preparar esa clase Sí. es, no infinitamente, pero es muy superior al tiempo que dedico a darla. O Eso sea, es. la preparación, la investigación. Sí. Entonces lo que ocurre es que en Mm, Argentina vos tenés solapados dos sistemas, digamos, el sistema CONICET que financia a los investigadores y sí. después dan clases en universidades nacionales Ajá. Ok. que pagan cargos simples. Un cargo simple, para que te des una idea, una persona que entra a dar un joven investigador que entra a dar una clase en una universidad, Mm, cobra un sueldo con una dedicación simple por ahí de 60.000 pesos, ah. 65.000 Sí. pesos, Sí. o sea, Sí. una cosa Sí. por Sí. el estilo. Nada. Mm, Evidentemente no vive de su cargo universitario. no. Entonces, ¿quién financia a los investigadores en humanidades que después dan clase? Mm, El CONICET, básicamente. mm, Eh, entonces digo, por un lado tenés la parte de las ciencias, si querés, exactas y naturales, que algunas de las cuales pueden redituar en aplicaciones que significan, lo voy a poner en un lenguaje, en el lenguaje que entiende el liberal, estos nuevos liberales locos que son sirve en plata, o sea, claro. reditúa en plata, y Sí. vos tenés ahí ejemplos concretos, Estados Unidos, Israel, Corea, o Sí. sea, países que invirtieron mucha guita en ciencia y tecnología, en ciencia, que después redituó en aplicaciones tecnológicas y basan su economía en eso, Sí. pero también es un sistema que financia toda la formación en humanidades. ¿Vos qué querés? ¿Un país que no Mm, tenga historiadores? mm, ¿Querés un país que no tenga especialistas en nuestra literatura? ¿Un país que no tenga especialistas? ¿Un país que no pueda mandar a nuestros especialistas en literatura a dar clases afuera, a dar conferencias afuera? sí. Porque eso, Quique, es muy notable del país en el que vivimos. O sea, Ok. Ok. agarrás a cualquier Mm, CONICET de una disciplina de humanidades y está en un nivel absolutamente comparable con cualquier internacional o mejor. De sí. hecho, ganamos becas en todos Mm, lados, sí. tenemos, o sea, es así, a vos agarrá cualquier pibe que esté iniciando una carrera académica en humanidades, Mm, ponele, sí. y ganó becas en Oxford, ganó becas en Francia, porque es así, porque tenemos un nivel extraordinario. Entonces, a ver, el CONICET es la institución que financia investigadores. Mm, Y uno puede discutir si es el mejor modelo posible. Hay otros, por ejemplo,
uno podría pensar que el mejor modelo es que los investigadores los financie directamente las universidades. Ajá. Pero no es esa la discusión que se está dando. No, No se no, está no, no, planteando no, no. que desaparezca el CONICET. Aparece, no sé, al menos creo que nos aparecen dos preguntas. ¿Hay gente al pedo en el CONICET? Yo te diría que no. O sea, depende a qué llames al pedo. Pero el CONICET es sin duda, o sea, esto te lo puedo decir sin dudarlo, la institución más meritocrática, no solo del Estado. O sea, es la institución más meritocrática que hay. No hay manera en el CONICET de entrar y de ascender por amiguismo, por ejemplo. Ajá. No existe. Porque el sistema de evaluación es tan estricto. La carrera académica es más o menos así. Uno termina la carrera de grado, para tener una beca del CONICET tenés que haber tenido lo más importante en la carrera de grado, que es un muy buen promedio, o sea, haber sido un muy buen estudiante. Sí. Muy buen promedio me refiero a que, por ejemplo, si en humanidades por lo menos tenés que tener promedio de más de 9 para obtener tu beca de doctorado. Sí. Beca de doctorado. Después vos en 5 años haces tu trabajo doctoral, presentás un libro, que es tu tesis, y te podés presentar un postdoctorado de CONICET. Sí. En ese medio vos tenés que acumular un montón de antecedentes académicos, que antecedentes académicos son becas, son publicaciones de artículos en revistas, publicación de libros, publicación de artículos en libros. Ahí vos aspirás a entrar a la carrera de investigador. Esta aspiración no es que yo le mando mi aspiración a carrera de investigador a un amigo y me dice, che, sí, estás bien vos, entrás. Ajá. Lo evalúa una comisión, lo ratifica una junta, o sea, lo evalúa una comisión de especialistas en tu área. La comisión de especialistas en tu área agarra todas las postulaciones y dice, bueno, los puntajes son estos. En base a eso se arma una lista de mérito y eso pasa a una junta que es de especialistas en todas las áreas que deciden quiénes entran y quiénes no. Pero, de manera en general. Nico, yo te voy siguiendo todo el tiempo, voy tratando de entender de qué se trata el CONICET, lo voy logrando. Lo que pasa que me da la impresión de que vos estás describiendo una institución que está en otro país. Nosotros tenemos nuestras instituciones todas hechas mierda. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Hay alguna posibilidad de hacer una autocrítica respecto al CONICET? Porque hasta esta persona que estaba el otro día por televisión defendiendo al CONICET, movió la cabeza cuando le preguntaron si había gente de más. Bueno, vos estás pintando una pureza dentro de la descripción que haces, que yo creo que no existe en este país. Es que yo creo que no es puro, o sea, nada es puro. O sea, no, nada es puro. Sí. Yo lo que sí te puedo, y de hecho, si hubiera que buscar impurezas, seguro que no las buscaría en el lado de los investigadores. O sea, porque realmente es un proceso, además que es un proceso abierto. O sea, cualquier persona puede ver la postulación, el puntaje que obtuvo cada postulación, puede ver si se alteró entre el orden de mérito que definieron los especialistas y lo que la Junta decide, los que la Junta dice que entren, puede ver si se alteró el orden. O sea, ese proceso es un proceso muy transparente. Vos me decís, ¿es perfectible? Sin duda. Sin duda es perfectible. Pero no en el sentido de que sobre gente. ¿No? Por ejemplo, ¿en qué es perfectible? Bueno, para mí es perfectible la planificación estratégica. O sea, para mí eso es muy perfectible. Y se han hecho varias cosas en ese sentido. Del tipo, por ejemplo, para mí es muy deseable que haya digamos, que el anclaje institucional de un investigador sea más la universidad que el CONICET. Porque el CONICET tiene un problema, que es como es utópico o es de ningún lugar. O sea, uno es del CONICET y es de ningún lugar. Y entonces presenta un proyecto al CONICET y ese proyecto es un proyecto que te lo van a financiar en tanto que investigador. En cambio, cuando vos estás anclado a un territorio, a una universidad, me parece que ese proyecto tiene mucha más catadura, está mucho más atado a las necesidades. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me parece que es perfectible. Ahora,
Ahora, ¿qué que son pasa? ejemplos. Perdón, ¿qué pasa con esto que te dije al principio? Que la sensación es que ninguno de los que está ahí adentro, justamente digo adentro, es como una burbuja desconocida para la gente en Bueno, general, porque hay un fracaso en la comunicación. Pero este fracaso no es nuevo ni de ahora, ni de este gobierno, ni del pasado. Parece ser que estructuralmente ya, ¿viste cuando aparece la palabra claustro? Ya claustro es una cosa cerrada, no te voy a contar nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos acá adentro somos nosotros. Entonces vos jodete, no vas a saber nada de lo que pasa dentro del claustro. Hablamos de claustro universitario también. Entonces digo, ¿qué es lo que está fallando? Porque mirá, es tan obvio esto que estoy diciendo que me hace pensar que hay un plan para no comunicar nada. mirá, varias cosas pienso. Primero que pienso que no es ajeno a la política, o sea, que no es que hace muchísimo tiempo es igual, sino que, o sea, yo creo que hubo un claro periodo en el que la comunicación de la ciencia empezó a tener, aparte de la recuperación post-2001, Sí, digamos, o sea, sí. empezó a adquirir un lugar la comunicación de la ciencia, a Ajá. tal punto, digo, bueno, vos lo conociste a Moledo haciendo un suplemento Sí, de ciencia que inventó él y que lo hizo en ese momento en Página 12, sí. y había toda una narrativa política en torno a la Claro. ciencia que Sí. acompañó mucho y creció muchísimo la comunicación de la ciencia, muchísimo al punto, digo, se crearon especializaciones en universidades Sí. nacionales, Sí. eh, se legitimó mucho como un campo específico la comunicación de la ciencia y se empezó a hacer mucho. Después yo creo que, por eso digo que no, me parece que no es ajeno a la política, después hubo un intento deliberado de Mm. matar la ciencia. Ajá. Y para matar la ciencia vos tenés que matar la imagen de la ciencia, la imagen de los científicos argentinos. Sí. Y se puso mucha plata en eso, ¿eh? O sea, se puso Ajá. mucha plata en instalar en redes sociales que éramos todos ñoquis, Sí. que las investigaciones son Mm. una cagada inútil. Hubo, digo, sí, con nombre y apellido, ¿no? O sea, el Sí. macrismo hizo esto, Sí. dedicó plata específicamente a hacerlo. Y lo más interesante de todo es que fracasó porque hay algo que se llama encuesta de percepción pública de la ciencia, Sí. que lo hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hace como una encuesta entre la gente, una encuesta así bien, bien diseñada, sobre imagen de la ciencia argentina. Ajá. O sea, y qué confianza tienen en los científicos, y Sí. qué piensan de la ciencia, y se piensan que Mm. un Ministerio de Ciencia es importante. Y lo que se ve es que a partir de que se empieza a hacer la encuesta, no cae la imagen, hay una muy buena imagen de la ciencia argentina Mm. y no cae, se mantiene y se mantuvo incluso durante el macrismo con todo ese intento de matarla, porque hubo un intento de matarla, Sí. Ok. Ok. o sea, Ok. de Bueno. desprestigiarla. Bueno. Le- Entonces, yo creo que hay mucho para hacer, o Sí. sea, y Sí. comparto con vos lo que siempre terminamos charlando en la columna, que es que falta mucha comunicación de la ciencia, falta Ah. muchísima comunicación de la Sí. ciencia. Sí. Y en un punto pienso, bueno, hay algo de responsabilidad institucional, pero también hay algo de responsabilidad de los medios, ¿no? Porque vos me das Mhm. esta columna a mí, donde hablamos de estas cosas, pero ¿dónde ves columnas de ciencia y tecnología? No ves. No, no Y ves. además con una perspectiva nacional, una Sí, perspectiva que sí. no... Pero aparte, además, ahora que lo trajiste a colación a Leonardo Moledo, él estaba muy preocupado por la comunicación de la ciencia. Y entonces, ¿qué hacía? Armaba toda una adaptación, un nuevo lenguaje para que todo eso que parece complejo y lejano se te acercase a lo cotidiano. Bueno, no hay muchos como Moledo, o como vos, concretamente, preocupados por la comunicación de la ciencia. Pasa que también Molero era un genio. Molero era un genio. O Sí, sea, yo cada vez que lo repienso o lo releo, y sí. genios hay pocos. Genios hay pocos. Genios hay Sí, pocos. O sea, sí, tipos que con... pero seguidores puede haber muchos y no los hay. Sí, no, Por eso vos mismo decís, no veo mucho abordaje del tema de la ciencia con una mirada en comunicación, ¿no? Como para ahora hacerlo. vos fíjate, voy a poner, perdón que te interrumpa, pero voy a poner, voy a decir la parte negativa de esto. ¿Quién leía Moledo? ¿Cuáles eran los lectores de Moledo? Moledo llegaba al tipo que no sabía nada de ciencia, que no había hecho una carrera universitaria. Probablemente no.
No llegaba. Y ahí está esa. O sea, Moledo, para mí es el mejor divulgador en español que hubo. Sí. No te digo, Sí, en español. Ok, digo, ok, no, ok. no de Argentina, Sí, el mejor en español, el sí. tipo más creativo. Mm, Y aún así, con toda esa creatividad, las conversaciones del comisario inspector con sí, Kurt sí. Sí. eran para el que no se reproducían esa lógica de Mm, gueto, de los pocos que entendemos ese lenguaje sí, y pero que nos podemos reír. ampliaba un poco si querés gueto, pero lo ampliaba un poco. Allanaba algunas cuestiones y ampliaba un poco. Creo que, bueno, vamos a dejarlo ahí, porque si no se vuelve muy farragoso el tema, y el tiempo que va pasando para radio también lo vuelve farragoso al tema. De cualquier forma, pienso en esto de la disrupción y lo bueno de la disrupción para reanalizar, para remirar algunas cuestiones. Te agradezco montones y te mando abrazo grandote. Gracias, Pessoa. Nos vemos pronto. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olsevicki. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo escuchaste? Lo escuchaste aquí, en El Desconcierto.